que estará a cargo del ingeniero Leonardo Chemareu. Es un ingeniero en construcciones egresado de la Universidad Nacional de La Plata en Buenos Aires, en la Universidad de La Plata de la provincia de Buenos Aires. Tiene varios posgrados, fue director del Centro de Investigación y Desarrollo en Construcciones del INTI, es docente de la Universidad Católica Argentina, es docente en la Universidad de La Plata y actualmente es el jefe del Laboratorio de Hormigones y Asistencia Técnica de SICA Argentina. Lo dejo con él. Bueno, muchas gracias Ramón por la presentación y muchas gracias en nombre de SICA Argentina, la empresa en la cual trabajo, por invitarnos a este evento. Yo voy a tratar de explicar el porqué de las fibras. ¿Por qué se incorporan fibras al hormigón? Sabemos, y creo que todos estamos de acuerdo, que el hormigón es un material espectacular. Todos los días da muestra de su avance, de su mayor uso, de su supremacía. Por ejemplo, mediante la resistencia a compresión. Hace poco nos visitó un experto que ya hablan de 150 megapascales. Su durabilidad. Hoy se mostró que ya no se habla de 50 años de vida útil, sino de 100 años. Y así podemos seguir un rato largo. Pero también tiene puntos débiles. Por ejemplo, su resistencia a tracción, que es baja. Su resistencia a flexión y corte, que también es baja. Sus cambios dimensionales, que pueden provocar contracción, cambio volumétrico que termina en fisuración. Y también es un material frágil. A pesar de su alta resistencia, una buena golpe con una masa lo puede fisurar, lo puede romper. Es un material frágil, no tiene casi deformación admisible. Y ahí es donde vamos a apuntar para mejorar esa propiedad y ver cómo las fibras nos pueden ayudar. Básicamente vamos a ver características, normativa y ensayo para poder evaluar lo que vamos a llamar absorción de energía, que no es otra cosa que la tenacidad que vamos a definir enseguida. Introducción y definiciones, gama de fibras y cuál es la contribución de las microfibras y las macrofibras. Dentro de las macrofibras están la de polipropileno y las metálicas. Este es un hormigón con fibras. Para mi gusto, un poco abundante la cantidad de fibras, pero puede ser, puede funcionar. Y podemos definirlo como un hormigón al cual se le ha incorporado fibras en la planta de hormigón para mejorar sus propiedades en estado fresco y en estado endurecido. Una definición un poquito más profunda, es empleado para estabilizar y dar soporte a revestimientos de hormigón donde no se requiere encofrado. Esto es una propiedad que me parece que no la escuché hoy, pero es muy importante. El tiempo que lleva a armar un encofrado, colar el hormigón, desarmarlo, etc. En el hormigón proyectado podemos evitar la utilización de encofrados. Por eso destacamos básicamente las tres características: estabilizar, dar soporte y aplicación sin encofrados. Esto sí se dijo varias veces, el éxito de cualquier aplicación depende del aplicador, de su conocimiento, de su experiencia, depende de los equipos que se utilicen, cosa que también se habló hace un ratito, y fundamentalmente del hormigón, particularmente dentro de lo que es el hormigón, los aditivos, que como vimos pueden llegar a ser 4 o más. El origen, bueno, es el adobe, que hace 2000 años ya se utilizaba para la construcción de algunas viviendas. Hasta hay un pájaro que ustedes deben conocer, que es el hornero. El hornero que proyecta y construye su nido, lo va haciendo con su pico, con barro y paja. No es otra cosa que un mortero o un barro con fibras. Es cierto también que comienza a tener cuerpo la utilización de fibras después de la Segunda Guerra, algo que también se dijo. Lo impulsaron mucho los japoneses por el tema del sismo, en el cual es capaz de absorber mayores cantidades de vibraciones
y acciones dinámicas, mientras que la de polipropileno recién se empiezan a impulsar a partir de la década del 90, 1990, posiblemente impulsada inicialmente por la prohibición de usar asbesto por un tema de salud. Pero sin embargo esas fibras comienzan a desarrollarse, comienzan a utilizarse cada vez más, comienzan a mejorar sus propiedades como la adherencia, por ejemplo, su módulo de elasticidad, etcétera, que empieza a ser competitiva y empieza a reemplazar a la fibra metálica en muchos aspectos. Bueno, esto es lo que le dije recién, es una foto cercana de la utilización de fibras. ¿Qué fibras tenemos? Bueno, básicamente encontramos las fibras, microfibras, que son las que están a la izquierda, fibriladas o monofilamento, que son las chiquititas estas que después si quieren la pueden venir a ver, que el muchacho de Chile le llamaba pelo de muñeca. Es muy finita, muy chiquita, menor de 0,3 milímetros su diámetro, fibrilada, formando una especie de tejido. Las metálicas, que fíjense que en el borde generalmente tiene un pequeño gancho, que es donde se va a enganchar para darle adherencia, dado que el cuerpo de la fibra, lo pueden tocar, es muy liso. Tal vez dentro de las fibras metálicas sea un punto pseudo débil, su menor adherencia. En cambio, las de polipropileno que están abajo, estas, en toda su superficie, si ustedes la tocan con la mano, van a ver que es rugosa. Tiene una rugosidad que le mejora la adherencia con la matriz cementicia. ¿Hay normativas? Sí. SICA en general se apoya un poco más en la normativa europea. Y tenemos ahí las normas europeas, en la parte 1 fibras de acero, en la parte 2 polímeros. Las clasifican microfibra de menor de 0,3 milímetros en los dos casos, la clase 1A y 1B, y las macrofibras, que tienen un diámetro mayor de 0,3 milímetros, y después vamos a ver una relación geométrica que la caracteriza. Esas son las microfibras, la de la izquierda monofilamento, la otra las fibriladas, que ya me referí. También están normalizadas por la ASTM, donde también las clasifican tipo 1 fibras metálicas y las fibras tipo 3 sintéticas. ¿Dónde se usa? Bueno, yo no me voy a detener en esto, se puede usar en pilotes, en pavimento, ya sea dentro de la misma estructura del pavimento o con un white topping, como se hizo la ruta número 24 en Uruguay. New Jersey en la protección lateral de las autopistas, pisos industriales y lo que nos interesa a nosotros es el hormigón proyectado. ¿Dónde trabajan las fibras? ¿En qué etapa del endurecimiento, fraguado y endurecimiento del hormigón? Si tomamos la línea de puntos como referente del tiempo de fraguado y endurecimiento, por ejemplo, encontramos que las microfibras fundamentalmente trabajan en estado fresco, impidiendo los cambios dimensionales y controlando la fisuración por contracción. También dentro del área de hormigón fresco, trabajan las microfibras en lo que hace a su protección, que ya vamos a ver, contra el fuego. Las macrofibras ya trabajan dentro del área de hormigón endurecido, ofreciendo mayor ductilidad, propiedad que dijimos recién que casi carece el hormigón, y le va a permitir fundamentalmente absorber energía, como vamos a ver enseguida cómo. Este es un resumen de cada una de las fibras, microfibras, macrofibras y fibras metálicas. Fíjense que ya aquí habla de la absorción de energía en macrofibras y en las fibras metálicas. La dosificación que llevaría en cada caso, fíjense que es muy poquito lo que lleva de la microfibra, salvo en el caso de incendio o fuego, donde la dosis
puede llegar a 2 kilos por metro cúbico. Y la función fundamental de las macrofibras es el puenteo de fisuras en pavimentos, soleras y revestimientos del hormigón proyectado. Es decir, no limita la fisura se va a producir, pero limita sí el crecimiento de esa fisura en el ancho fundamentalmente. Y le va a permitir además tener una carga residual que va a ser menor que la que rompió el material, pero que le permite seguir funcionando como estructura. No se cae. La dosificación obviamente tiene una relación directa con el peso específico de cada una de las fibras, siendo de 4 a 6 kilos por metro cúbico para las macrofibras, que tiene una densidad de 0,9, contra una densidad de 7 y pico que tiene el acero. La dosificación se va de 20, 30, 40 kilos por metro cúbico. Esta es la relación geométrica que generalmente se utiliza para las fibras, que relaciona el largo con el diámetro, que tiene que estar ubicado entre 40 y 80 el factor. Generalmente se utiliza más cerca de 65, 70, una longitud de 35 milímetros y un diámetro de 0,5, 0,7 milímetros. Pero destaquemos ya las propiedades del hormigón que tiene fibras. Hay un incremento en la tenacidad y en la resistencia residual del hormigón, mayor control de la fisuración, mayor durabilidad, porque al tener fisuras cada vez más chiquitas hay una distribución de tensiones, y en lugar de tener 3 fisuras grandes tengo tal vez 5 o 6 chiquitas que obviamente resultan mucho más resistentes y durables en ese caso. Reduce el rebote y no se oxida. Estamos hablando de las macrofibras. Mayor resistencia al impacto. Químicamente son inertes, justamente lo que destacaban era su utilización cuando hay un ataque externo. No son atacados ni por los ácidos ni por los álcalis. Los alemanes que mencionaban hoy la adoptaron. Se almacena un tiempo indefinido si está protegida de la humedad y también tiene mayor resistencia a la abrasión. Algunos estudios de campo obviamente muestran cómo del hormigón patrón a hormigones que tienen fibras hay un efecto inmediato con respecto al asentamiento, pudiendo bajar obviamente más cuando mayor es la cantidad de fibras de polipropileno que se incorporan al hormigón. Obviamente cuando llegamos a este punto lo que hacemos es con un superfluidificante lo llevamos nuevamente a un asentamiento, a una fluidez para poder moldearlo y colocarlo como corresponde. El peso por unidad de volumen no varía demasiado y sí notamos que las microfibras tienden a incorporar un poco más de aire con respecto a las patrón y con respecto a las que tienen macrofibras en cantidades de 4 y 8 kilos por metro cúbico. ¿Cuál es la contribución de las microfibras? Las chiquitas, las finitas. Bueno, básicamente es cortar la posibilidad de formación de pequeños capilares, de pequeñas fisuritas en el hormigón. Serían lo que serían las fisuras plásticas, las contiene, que son fisuras muy chiquitas, que no influyen estructuralmente, pero sí afían la estructura. En este caso las corta. Y tiene una función importante en lo que hace al incendio. Si tuviéramos un incendio en el cual tenemos la barra de armadura muy cercana a la superficie, queremos que este efecto del fuego prácticamente minimice su efecto sobre la barra. Entonces lo que se produce, son, supongamos que tenemos esos poros llenos de agua, cuando comienza el incendio esos poros quieren liberarse, porque el agua cuando pasa del estado líquido al estado gaseoso aumenta 500 veces, de manera que empieza a ejercer presión sobre el recubrimiento. Si no tengo forma de que escape ese vapor, empieza a generar presión y puedes llevar a que se pierda el recubrimiento de la armadura. Con lo cual la armadura queda directamente afectada por el fuego y por lo tanto el tiempo que voy a tener para
salvar a la gente que está sufriendo ese incendio va a ser menor. El caso con fibras, si tenemos esos mismos poros con agua con fibras, empieza a buscar escapar de esa situación, el vapor, y encuentra caminos que lo llevan directamente afuera. ¿Cuáles son esos caminos? Bueno, la microfibra, que cuando llega a 160 grados centígrados se derrite, desaparece. Entonces deja el capital libre para que el vapor salga por allí y no genere esa presión que comenté. Acá hay un gráfico que, indica el tiempo, algo que dijo María, el tiempo que se tiene básicamente para poder evacuar un edificio. Generalmente se busca que sea del orden de las 2 horas. Y esto se obliga a utilizar en obras subterráneas de mayor que de 500 metros y hasta en la zona de ventilación. Se entiende que después de las 2 horas hay una mayor, como se llama, posibilidad de poder evacuar a la gente. ¿Cuál es la contribución de las macrofibras ahora? Bueno, básicamente partimos de considerar de que casi todos los compuestos o todas las mezclas que tienen cemento son frágiles. La matriz es frágil. Es la matriz la que rompe primero, antes que la fibra. La posibilidad de utilizar macrofibras, la estructura es capaz de soportar cargas aún con el hormigón fisurado, como vamos a ver enseguida. Es importante el aumento de ductilidad del hormigón después del posagrietamiento, medido mediante la energía absorbida. Esa energía absorbida no es otra cosa que la multiplicación de la carga por la deformación. Esa es la energía absorbida y así se define la tenacidad, como el área bajo la curva, tensión, deformación. También controla el agrietamiento a largo plazo y la tenacidad debe analizarse como una propiedad del sistema, más que del material. Es decir, no es como la resistencia o el peso por unidad de volumen, sino que está directamente vinculada a los dos efectos, tensión, deformación. El hormigón proyectado se diseña como una capa delgada, que se adapta a las paredes del túnel, con capacidad de carga, resistencia al peso y propiedades dúctiles. Esas propiedades dúctiles se puede obtener en el hormigón proyectado de 2 formas. Una es utilizando una malla metálica, como vimos en algunos slides, y otra es utilizando fibras. Este equipo está en SICK Argentina y después lo vamos a detallar cómo funciona. ¿Qué pasó cuando en una viga, por ejemplo, la cargamos? Bueno, se empieza a deformar. Acá llevo carga, acá llevo deformación, va tomando carga hasta que llega al punto de fisuración. Se rompió, se quebró la matriz. Se abrió, se formó la fisura. Inmediatamente, si es un hormigón normal, sin fibras, no resiste más carga y colapsa, se rompe, va a cero. De manera que la tenacidad, si es el producto entre la carga y la deformación, me queda solamente ese área como energía absorbida. ¿Qué sería el caso 1? El caso 2, apareció la fisura y pasó lo que comenté recién. El caso 3, si tengo fibras, sigue resistiendo, como mostró hoy Fernando Melián de Techín, sigue resistiendo una carga menor, como la que está en el punto 3, pero resiste. No se cayó, no se derrumbó, no se perdió. La estructura continúa. Cuando se cae, bueno, cuando no tengo fibras, se quebró, una rotura agria y se cayó al piso. Perdí la estructura. Lo que dijimos hace un ratito, busco también una redistribución de tensiones de tal forma de que no se produzcan macrofisuras que comunican mi estructura de hormigón con el exterior donde puedo tener cualquier tipo de ataque. Lo que voy a buscar es fundamentalmente tener mayor cantidad de fisuras chiquitas, aunque la cantidad sea mayor, pero de menor diámetro, de tal forma de que no afecte tanto la durabilidad del hormigón cuando tengo un ataque externo. Macrofibra con distintos materiales. Bueno, estamos nombrando fibras sintéticas, pero puede ser de carbón, pueden ser de acero,
concreto, plástico, fibras naturales, etc. ¿Qué es lo que mido acá o que valoro en este caso? Fundamentalmente la curva tensión-deformación, donde cuando más empinada es la curva, mayor es su módulo de elasticidad, mayor es su resistencia a la deformación, mayor es su rigidez. ¿Sí? El módulo de elasticidad es el ángulo que forma el material con su representación y el eje de abscisas. Acá tenemos en rojo el módulo de elasticidad del acero, en gris el módulo de elasticidad del hormigón, que como sabemos puede variar entre, no sé, 200 a 500.000 kilos por centímetro cuadrado, y la fibra de polipropileno, la de color azul. Acá lo que dijo María, la fibra se luce cuando tengo una relación agosamiento baja, 0,42 por ejemplo, ella mencionó 0,40, sería bárbaro. ¿Por qué? Porque de lo contrario se forma una capita de agua alrededor de la fibra, empeora su adherencia y su funcionamiento no es el que mejor queremos. ¿Cuál es el comportamiento de las fibras metálicas y las macrofibras cuando estudio la tensión de formación? Bueno, básicamente tiene un comportamiento de este tipo las macrofibras. Cuando llega la rotura de la matriz y se forma la fisura, cae abruptamente la carga residual que puede resistir y luego con la deformación continúa creciendo. Recordemos que el área bajo la curva es la energía absorbida. La fibra metálica, que tiene un módulo de elasticidad mayor, también cae un poco, pero no mucho. Se mantiene y luego tiende a disminuir. Yo también tengo que apurarme. Esa es la energía absorbida. Ensayos de hormigón proyectado con fibras. ¿Qué ensayo vamos a realizar? Bueno, básicamente vamos a medir la energía en Joule a través de, primero aplicando la norma europea, que me va a permitir aplicarla en placas de 60 por 60 centímetros por 10 centímetros de espesor, que tiende a reflejar el comportamiento real del revestimiento. Es ideal el método que ahora voy a desarrollar para valorar distintos tipos de fibras y distintas dosis. Yo voy cambiando la dosis o voy cambiando el tipo de fibra y voy midiendo la energía absorbida. Y eso lo estudio en la curva carga-deformación. Ahí podemos fijar 3 niveles de energía, que son 500 Joule, 700 Joule y 1000 Joule, de acuerdo a la situación de cada caso y de acuerdo al calculista. El ensayo es una placa, como dije, de 600 milímetros de lado, apoya dejando una luz libre de 500 milímetros, como se ve arriba. Ese es el equipo en el cual aplica, por un lado, carga en el centro de la placa. La placa tiene un elemento metálico de 10 por 10, un cubo. Ahí aplico la carga y comienzo a aumentar la carga y medir para cada carga la deformación. Carga-deformación que me va a permitir trazar la curva, tensión-deformación y calcular la energía absorbida. Este es otro ensayo que se hizo en Córdoba, en la Universidad Nacional, que básicamente es lo mismo. Simplemente para ilustrar la presentación, tenemos el elemento para aplicar la carga, el apoyo y la medición de la deformación. La rotura, en el caso del método ESNAR de placa cuadrada, generalmente es de ese tipo. Son fisuras que se producen en la parte inferior fundamentalmente, atada de alguna manera con fibras. No colapsa, no se cae. La curva que vamos a dibujar sería una curva de este tipo, llega al pico y luego sigo deformando, tiene un comportamiento de esta manera, y el área bajo esa curva, hasta 25 milímetros, así lo dice la norma, mide la tenacidad o la absorción de energía del material. Si grafico ahora la energía absorbida, tiene ese comportamiento. Leo, estamos terminando. Bueno.
entro con la energía a 25 milímetros de deformación y saco fundamentalmente la energía en Joule, que en este caso estaría alrededor de 850 Joule. Hormigón sin fibras. Fíjense la curva que tiene, muy esbelta, y fíjense en la energía que absorbe. Los parámetros característicos y otra fibra que sí tiene, otro hormigón, perdón, que sí tiene fibra, el área bajo la curva es mucho mayor y la medición de la energía a través de la curva para 25 milímetros. Estos son los parámetros característicos que lo pueden estudiar después. Este es el otro ensayo, básicamente de placa circular, que tiene una altura de 7 centímetros, y hay una, como se dijo hoy, hay una relación entre las dos, que es 2,5 aproximadamente. Es decir, el valor que yo obtengo de este ensayo lo multiplico por 2,5 y obtengo el de la placa. Estos son los parámetros característicos, la forma de rotura es esa que tienen ahí. La forma de llenarlos son los encofrados proyectados. Establezco la relación que les dije estudiando los dos casos y el estudio comparativo entre la malla de acero y las macrofibras. Ese estudio comparativo nos puede llevar a sustituir la malla de acero por macrofibras sintéticas en el hormigón proyectado, que sería el primer objetivo, y un segundo objetivo es reemplazar las macrofibras de acero por macrofibras sintéticas. En el primer caso se pueden moldear vigas con distinta posición de la armadura, disculpen la velocidad, donde voy a tener la curva de tensión de formación de ese tipo según la posición. Si hago con la fibra de acero tengo ese comportamiento y si hago la anterior es el promedio, la roja es la que corresponde a fibra metálica y las que vienen son la fibra de polipropileno, de manera de tratar de igualar la misma cantidad de energía en los dos casos. Si consigo eso y consigo también destacar los problemas que tiene cuando coloco una malla, en el cual la sombra que deja la armadura provoca los vacíos que ven en color amarillo, son peligrosas cuando se coloca, la persona que la está colocando en ese momento esa parte no está resguardada, puede caerse, puede lastimarse. Ahí están los vacíos que deja la armadura, se está proyectando en este sentido. Ahí está el operario montado en el balde de un cargador frontal, poniendo la malla, con lo cual con un riesgo tremendo. El otro aspecto es que la malla no se adapta exactamente a la excavación. La malla tiene que ser además recubierta con un cierto recubrimiento para protegerla de la oxidación. Ese problema no pasa con la fibra sintética y la cantidad de hormigón que se utiliza, fíjense la relación de los dos gráficos, es menor. Bueno, difícil de colocar, huecos y rebote. El argumento principal para la sustitución es la comparativa de costo cuando quiero cambiar de fibras metálicas por fibras sintéticas. Algunos autores indican, y esto tómenlo con pinzas, que puede haber un ahorro hasta del 25%. Tienen mayor rendimiento que las fibras de acero cuando la deformación es importante. Hay una mejor absorción de energía. Y cuando uso láminas de impermeabilización, bueno, la fibra metálica no deja de ser un pinche. En cambio, la de polipropileno es más deformable y no rompería la membrana. Bueno, para la fibra de acero hay una serie de recomendaciones en el cual si yo aumento por encima de una cierta cantidad, tengo que aumentar la cantidad de finos para que el mortero recubra suficientemente toda la fibra. Esas son las recomendaciones. Ya termino, Ramón. Geometría. Vamos a las consideraciones generales ya para terminar. Y podemos decir que durante los ensayos se observó que al finalizar los mismos la fibra mantenía la integridad de toda la probeta, no se dividía. Los resultados de tenacidad obtenidos en el ensayo muestran claramente la influencia de las fibras en la capacidad de absorber energía en el periodo post-pico, después de la rotura.
Los valores de resistencia no se ven modificados en gran medida. La resistencia la define la matriz cementicia. Por lo tanto, no hay una división o una diferencia en el punto de rotura, en el pico. Y después sobreviene el post-pico. Las macrofibras actúan luego de la fisuración, principalmente en hormigón proyectado, y elevados contenidos de fibras obviamente pueden perjudicar la fluidez de la mezcla, con lo cual tenemos que recomponer su fluidez con un superfluidificante. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Leonardo Chemareu y si tienen alguna consulta es el tiempo de hacerla. Adelante. Usted decía que las fibras pueden reemplazar las armaduras. ¿Se podrían utilizar para elementos de efecto como postes? Sí. Directamente eliminar la armadura y solamente agregar fibras. Bueno, hay que ver la función exacta que tiene la armadura en ese caso, ¿no? No puede ser tan liberada la cosa. Pero podría ser. No toda la armadura principal. Sí. Deberíamos pensar en toda una nueva reglamentación de cálculo en donde la fibra está colaborando en las fibras de tracción, digamos, de nuestras estructuras, junto con la armadura. No se usan juntas. O uso la malla o uso las fibras metálicas. ¿Sí? Y si uso las fibras metálicas, SICA a nivel mundial ha estudiado una serie de casos, una importante cantidad de casos, en los cuales es posible, por medio de tablas de tipo matricial, llegar a la dosis que yo necesitaría utilizar para equiparar a la malla, ¿sí? Y después probarlo mediante el ensayo que yo mencioné, el ESNAR, por ejemplo, si se cumple la misma absorción de energía. Por hoy es todo abacos, digamos. ¿Todo? Abacos de ensayo, digamos. Bueno, por ahora sí, pero se está utilizando este tipo de reemplazo. Las fibras de polipropileno no son las de hace 10 años atrás, han mejorado muchísimo y se sigue investigando para lograr fundamentalmente aumentar el módulo de elasticidad. Yo hice unas cuentas y el módulo daba alrededor de 140.000 kilos por centímetro cuadrado hoy en fibra, cuando el acero está en 2.100.000. Todavía tenemos campo por seguir. Es un nuevo material, con otro concepto de absorción de energía. Lo que sí está mejorando y mucho, también en las macrofibras, es la adherencia, que es la otra propiedad que yo necesito para que cuando se produce la fisura no se separe. La fibra lo mantiene y sigue soportando carga a pesar de eso. Bueno, yo en base a lo que decía él y lo que habló el ingeniero de San Juan antes, o sea, la forma para proyectar hoy, yo tengo que calcular mi esfuerzo en un túnel y después ingresar a los abacos, pensar qué fibra necesito para absorber esa tracción y después ensayarla para terminar de conjugar. Bueno, si yo no tengo ese dato, es decir, para una determinada marca de fibra, un tipo de fibra y una dosis, yo tuve que haber hecho el ensayo y saber cuál es la absorción de energía. Si no lo hice, voy a tener que probar por medio del ensayo qué energía absorbe esa fibra. Algo que nosotros hicimos con 4 o 5 tipos de fibras, por ejemplo, de Colombia, de China, de Australia, había otra más, no me acuerdo del origen, pusimos distintas dosis, 6, 8 y 10 kilos por metro cúbico, de las sintéticas, y las ensayamos. Y cada una de ellas me dio un nivel de energía. Después, según lo que pide el ingeniero estructuralista, voy a adoptar una u otra para satisfacerlo. ¿Se puede utilizar software? ¿Cómo? ¿Hay modelizaciones de software que den certeza para evitar lo que sale? Bueno, sí. Cuando ya se tiene conocimiento seguro sobre el tipo de fibra que estoy utilizando y la capacidad que tiene, sí. De hecho, SICA a nivel mundial lo hizo. Sí, lo tenemos. Porque la duda era, se habla de la absorción de energía, pero yo al tener disección
En general lo que se usa son, como les decía, una serie de ábacos, de acuerdo a los resultados obtenidos, donde por un lado, teniendo la resistencia del acero, teniendo la geometría de la malla, teniendo la cantidad de acero por centímetro cuadrado y teniendo la carga residual que se obtiene con el ensayo que mencioné, en el cual cuando pasa el post-pico tenemos, por ejemplo, para 0,5 milímetros un valor referente y después para 3,5 otro valor referente. Entonces, teniendo ese valor post-pico, yo ingreso en otra tabla que tiene en cuenta el espesor del hormigón, digo esto por la geometría que mencionaste, el espesor del hormigón y el factor que saqué antes en función de esos 4 datos. De ahí entro y me da una cantidad aproximada de fibras que yo necesito utilizar para llegar a ese nivel de energía que puede ser 500, 700 o 1000. Muy bien. Una última, por favor, porque tenemos que seguir. No, diga. Usted mencionó el uso de fibras para hormigón en pilotes. ¿Me puede citar alguna obra donde se haya empleado este sistema? Sé que se hizo a nivel mundial, sé que se hizo en Colombia, pero no exactamente el nombre, no me acuerdo el nombre de la obra. ¿Qué tipo de pilotes? ¿Son pilotes premoldeados, pilotes grabados? Tengo entendido que eran pilotes premoldeados. Pero bueno, si quiere, puedo tratar de conseguir mayor información. Sí. Bueno, agradecemos al ingeniero Leonardo Chemarel.